¿Cómo están mis queridos alumnos? Bueno, estoy pasando a hacer un análisis, una clase del análisis horizontal. Ya hemos hecho el análisis vertical hace tiempo, las anteriores clases. Y estoy subiendo también algún material de análisis vertical para que sigamos practicando. ¿Qué era el análisis vertical repasando? A mí me gusta mucho repasar el material siempre después de que lo hemos terminado, para un poco hacer un seguimiento de todo lo que está pasando, ¿no? El análisis vertical habíamos visto que lo aplicamos en el balance general y en el estado de resultados. ¿Cómo lo aplicamos en el balance general y en el estado de resultados? En el balance general dividimos cada cuenta del balance, incluido las subcuentas y los factores generales, entre el total de activos. No importa si son del lado izquierdo o del lado derecho, todos los dividimos entre el total de activo. Y ese factor lo multiplicamos por 100. Al multiplicarlo por 100 sacamos un porcentaje. Posteriormente, en el estado de resultados hacemos la misma operación, pero dividimos cada una de las cuentas entre el total de ventas. Y al hacerlo entre el total de ventas, ya es mucho más, podemos identificar, divides cada cuenta, digamos, el costo de venta, la utilidad bruta, todas entre el total de ventas. En algunos estados de resultados se llama total ingresos, dependiendo del rubro. Sobre la primera cuenta, ¿no?, del balance. Y ahí podemos determinar exactamente qué está sucediendo con el estado de resultados. ¿Qué es lo que sucede con el análisis vertical, como habíamos visto? Vemos el peso de cada cuenta en función al activo o el peso de cada cuenta en función a total de ingresos. Para ver por qué lado la empresa está gastando de más o está exacerbada o no está siendo bien controlada. Bueno, yo siempre trato de hacer una mueca. Cuando hacemos un análisis vertical, movemos la cabeza de arriba hacia abajo. Cuando hacemos el análisis, lo que vamos a ver a partir de ahora, movemos la cabeza de izquierda a derecha. Aquí empezamos el nuevo análisis. Tenemos una diapositiva que está adjunta a este audio, ¿no?, y este video. Y quiero que por favor vayan a la diapositiva 1. ¿Qué es el análisis horizontal? El análisis horizontal es comparar y medir las variaciones experimentadas en los periodos anteriores. ¿A qué me refiero? Tú, para sacar el análisis horizontal, necesitas haber sacado un análisis vertical. Pero no de un solo periodo. No tiene sentido hacerlo de un solo periodo, sino de varios periodos que quieras analizar. Eso es lo importante. Entonces, haces el análisis vertical del balance de varios años y haces el análisis vertical del estado de resultados de varios años. Y una vez tienes esos análisis verticales, como ya han practicado y ya han resuelto, vemos que ya puedes hacer un análisis comparativo entre periodos. Váyanse a la diapositiva 2. El análisis horizontal lo podemos medir de dos maneras: en tendencia absoluta y en tendencia relativa. ¿Cuál es en tendencia absoluta? En dólares, en monto, en bolivianos, en cantidad. Periodo 1 tenías 2,000, periodo 2 tenías 1,000. Restas 2,000 menos 1,000, has crecido en 1,000 o has decrecido en 1,000. Tendencia relativa. ¿No ven? Tendencia absoluta, mejor dicho. Tendencia relativa, ya sacas un porcentaje. ¿Cómo? Valor del periodo 2 menos valor del periodo 1 sobre valor del periodo 1 por 100. Ejemplo, 2,000 menos 1,000 entre 1,000 por 100. Entonces ahí 2,000 menos 1,000
1000. 1000 dividido entre 100, 100. 10, mejor dicho. Por 100, 100%. ¿No? Volvemos a hacer. 2000 menos 1000, 1000. 1000 dividido entre 1000, 1. Por 100, 100%. Hubo un decrecimiento un incremento, mejor dicho, del 100%. El año 2 tenías 2000, el año 1 tenías 1000. ¿No? Entonces sacas un porcentaje. Particularmente, yo siempre utilizo los porcentajes como más confiables y más válidos también. Creo que es muy importante hacer eso. ¿No ven? Porque si no es bien complicado. Es bien complicado. Posteriormente, como verán en la gráfica 3, podemos ver, y esto es bien importante, generalmente el análisis horizontal de periodos, siempre cuando digan análisis horizontal, tenemos que hablar de periodos. Cuando digan el análisis horizontal de 3, 4, 5 periodos, ahí estamos hablando. Tú no puedes hacer el análisis horizontal de 2 periodos, tampoco tiene sentido, o tiene muy poco sentido, a no ser que, bueno, no tengas más años, ¿no? Pero generalmente este análisis se lo hace para un periodo un poco más largo. Y generalmente este análisis se lo hace en comparación a algo. De nada te sirve tú ver tu análisis de comportamiento en el tiempo de tus variables, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, de tu patrimonio, de tus cuentas por cobrar, de cualquier cuenta que veas en el balance o en el estado de resultados. ¿Ya? No tiene sentido alguno el ir de manera horizontal. O sea, tú lo que tienes que hacer es compararte con algo. Yo les doy siempre este ejemplo. A ver. Primero, este ejemplo yo creo que va a ser más claro. Estamos en una carrera, ¿ya? De esas carreras maratónicas, donde todo el mundo en teoría empieza en el mismo lugar. ¿Ok? Sales, tocan el pito. Todos estaban alineados, pero la gente empieza a correr. ¿Ok? Pasa un momento y dice, corta la carrera y tocan un pito, 1, 2, 3, cigarrillo 23. No sé si han jugado eso alguna vez. Y cada uno se tiene que detener donde estaba. ¿Ok? Entonces, en términos relativos, todos han crecido, todos han aumentado. ¿No ve? Sí. Tú avanzaste 20 metros, el otro avanzó 30 metros, el otro avanzó, bueno, lo que quieran. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero sin embargo, antes todos estaban igual. Y ahora ponte tú a pensar que tú has avanzado 20 metros, pero el resto avanzó más de 50, 70. Entonces, ahí viene el cuestionamiento. ¿Estás mejor o peor que antes? Como ves en la diapositiva 3. ¿Estás mejor o peor que antes? Estás peor, pese a que has mejorado. Entonces, por ejemplo, si vemos en esta diapositiva 3, estamos analizando el costo de ventas sobre ventas. Desde el 2009 al 2013, un año tuvo 45%, otro 60%, otro 70%, baja, ¿no? A 48%, así. Sin embargo, esto es de tu empresa, en la línea azul. Paralelamente tenemos la línea roja. Por eso es tan importante una bolsa de valores. Porque podemos compararnos cada empresa con el sector. Eso es bien importante. Cada una de las empresas con el sector. Y para tener información sectorizada, lo más lógico es estar bursatilizado y ser sociedad anónima. Todas las empresas que transan en la bolsa de valores generalmente están bursatilizadas, o sea, mejor dicho, están obligadas a publicar sus estados financieros para que todo el mundo los analice. ¿Ok? Hasta ahí está todo claro. Entonces, ¿qué podemos ver? Tenemos la línea azul, que es de la empresa, y la línea roja. ¿Y qué sucede ahí? Vemos que el año 2010, el costo de ventas se va muy por encima del resto de la industria. Ahí hay un dato histórico. ¿Qué ha pasado ese año?
un tema logístico, un tema de transporte, un tema de importación. ¿Qué ha pasado ese año? Eso es lo que hay que definir. ¿Me dejo entender? Pero lo has podido saber porque te estás comparando en tu índice versus el resto de la industria. Si tú no sabes cómo está la industria, medio que te miras a ti solo, ¿no? Es como mirarte al espejo y decirte yo soy lindo, yo soy bonito, yo soy hermoso. No hay mucho que hacer ahí, ¿ok? Ahora, esta técnica se la utiliza mucho también en otros factores. Por ejemplo, la utilizamos para compararte con tu competidor más grande, ¿ya? Para compararte entre sucursales de la misma. Por ejemplo, Farmacia Chávez de Santa Cruz versus Farmacia Chávez de La Paz. Farmacorp en Oruro versus Farmacorp en Sucre. Y ir analizando sus variables, su crecimiento, sus ponderaciones, ¿no? Y ver la situación comparable. Es algo muy importante el tener la posibilidad de compararte. Y mucho más en el tiempo para que puedas tomar decisiones más acertadas. Entonces vemos claramente que ahí algo pasó. Algo pasó ese año. Y lo podemos ver claramente. Nos vamos a la 4, no, vámonos a la diapositiva 4. Vemos cómo se ha comportado el balance general en 3 años. ¿No? Cómo se ha comparado después el estado de resultados. Vemos, por ejemplo, cómo evoluciona solamente el activo corriente. Como podemos también ver cómo evolucionan otras cuentas. Y eso es bien importante. Ahorita les voy a pasar una diapositiva que lo voy a incluir ahí, que creo que se me chispoteó. Porque es importante. Y la voy a colocar aquí en el folder de ustedes. Porque eso de manipular las diapositivas grandes para... Aquí está. Váyanse a la diapositiva 6. Ahí vemos claramente en la diapositiva 6 qué ha podido estar pasando. Vemos que el costo de ventas sube de 43 a 52 y vuelve a 41. No pasa nada, pero vemos un comportamiento un poco extraño frente al mercado y eso es bien importante verlo. Vemos, miren, la utilidad operativa empieza en un 20% y el año 2 cae un -2. Ahí dices, ¿qué pasó ahí? Entonces pueden ser tus gastos generales o de administración, pero ya estás identificando que algo pasó ese periodo. Después vas viendo cómo se van compartiendo. Por ejemplo, vimos en el análisis vertical, esto es de la misma empresa, que el gran problema que tenía esta empresa era los ajustes contables. Y solamente haciendo el análisis vertical, ¿se acuerdan que habíamos quedado? Que habíamos resuelto o que habíamos determinado. ¿Se acuerdan? Habíamos determinado que los ajustes contables eran muy fuertes para ponerlos en un solo periodo. Esa era nuestra conclusión. Pero miren, estamos yendo al análisis horizontal y vemos que ya fueron distribuidos en 3 periodos. Obviamente, el año 3 fue el más fuerte. Quizás se podría haber hecho la manera de irlo extendiendo hacia un año 4 o absorber más del año 2 con este tipo de técnica, ¿no? Pero miren cómo ya nos está dando el comportamiento en ciclos. Hay un video de teoría de ciclos que es bien importante que lo vean. Se los voy a adjuntar también aquí porque muestra claramente cómo es el comportamiento de los ciclos económicos y financieros. Como un país tiene ciclos, las empresas también. ¿Ustedes creen que todas las empresas están bien siempre? Pueden crecer, pueden estar siempre mejor, es lo que la teoría te dice, pero hay ciclos en el que no estás mejor o estás mejor de manera relativa. Estás mejor en tus variables, pero tu competencia ha mejorado mucho más, por ejemplo. ¿Me dejo entender?
Entonces, sobre esos elementos tenemos que ver y tenemos que hacer. A ver, quiero que vayan analizando porque vamos a empezar a evaluar algunos trabajos que les voy a dar sobre este análisis horizontal. Quiero que me entren a la página de la Bolsa Boliviana de Valores, como ya lo habíamos visto. Y, por ejemplo, me agarren los estados financieros de toda la banca, de 3 años. Entonces podrían escoger y compararme entre 2 bancos. Vamos solo al estado de resultados, no tiene tanto sentido hacerlo en el balance general. ¿No ven? Entonces comparamos, digamos, el BNB versus el Banco Fácil. ¿Cómo se ha comportado en el tiempo su estado de resultados entre los dos? Y tratar de graficarlos. Todo eso estará en la tarea, ¿ya? Pero quiero que se vayan alistando porque va a ser importante. El análisis horizontal es muy, muy importante cuando se hacen análisis amplios de sectores de la economía. Por ejemplo, las bolsas de valores siempre hacen análisis horizontales. La banca siempre hace análisis horizontal. Los gobiernos y los estados hacen mucho, mucho análisis horizontal, ¿no? A veces cuando uno está en una sola empresa, piensa que tu empresa es el ombligo del mundo y no es así. No es para nada eso, ¿no? Los reguladores, por ejemplo, la ASFI, la ATJ, ven los estados financieros de ciertas empresas y hacen análisis comparativos. Claro que sí. Claro que sí los hacen. Y es importante que lo hagan. El Banco Central lo hace porque monitorea cómo está cada banco respecto al promedio. Ellos sacan un promedio de la banca y ven quiénes están por encima y quiénes están por debajo. Eso con la finalidad de resguardar la seguridad monetaria y financiera del país, ¿no? Lastimosamente, cuando uno se focaliza en una sola empresa, a veces, y sobre todo en mercados como el boliviano, no te interesa mucho cómo está el competidor. Hay un dicho, ¿no?, que siempre dicen los abuelitos, los papás: fíjate en ti, no te compares. Bueno, a nivel financiero, económico, no funciona. Todos son rankings. Ranking de Producto Interno Bruto, ranking de IDH en los países, ranking de universidades, ranking al curso. Aquí en el curso de ustedes yo he identificado de mayor a menor más o menos quiénes son los mejores, los del medio y los de abajo. Es así. Las empresas se van rankeando también, las 20 mejores, las 30 mejores, y en todo. En la parte financiera, en el patrimonio, en la atención al cliente, en lo que hay la satisfacción de los empleados. Hay un montón de cosas, ¿o no? ¿Se acuerdan? Bueno, el análisis horizontal te permite identificar muchas de estas variables. Y eso es importante. Con el balance general, más que todo, lo importante es ver la evolución patrimonial en el tiempo. Volvamos a la diapositiva 4. Ahí muy importante es ver, miren, por ejemplo, el patrimonio era el 25% de los activos, después subió al 32% y al final, el año 3, la mitad. ¿Qué es el patrimonio? El aporte de los socios. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que con el tiempo, en esos 3 años evaluados, la empresa ha ido pidiendo más dinero a los socios. Y por ende, asumo que ha ido pagando deudas y se ha ido prestando menos. Miren cómo ya hemos podido ir identificando factores de la bolsa, ¿no? Eso es importante. Entonces, miren, adjunto aquí en esta sesión, aparte de este video con las diapositivas, les estoy dejando una tarea, ¿ya? Una tarea en la que, más que todo, a ver, me van a analizar un sector que les voy a subir,
creo que les voy a hacer la banca. Y quiero que me hagan un análisis vertical del estado de resultados de esa banca. ¿Ok? Quiero que me lo hagan así. Y posteriormente quiero que me saquen un promedio de la banca. Ya creo que en algunos paralelos ya lo hemos hecho. En otros lo tienen que volver a hacer. Análisis vertical. Y después quiero que me comparen el promedio de la banca, no sé, saldrá 9, 10, 20% en... No, 20% no, digamos, 12, 13% de rentabilidad, ¿no? Margen de utilidad neta o ROE. Quiero que me identifiquen qué bancos están por encima del promedio y qué bancos están por debajo del promedio. Y paralelamente voy a plantear un foro en el que cada uno va a hacer sus comentarios sobre lo que piensa de cada banco. ¿Ya? Lo que piensa de cada banco. Y quiero que en ese foro cada uno responda a mi pregunta y responda a 2 comentarios de su compañero. Y así vamos llenando y lo vamos viendo. Todo esto lo vamos a subir esta noche, máximo hasta mañana en la mañana. Entonces, para aquellos que están en Finanzas 1 de 11 a 1 ya la tengan. Y bueno, también para los del miércoles, ¿no? También este va a servir para matemática financiera, ¿no? Y bueno, porque con matemática financiera también ya vimos algunas cosas de estas. Pero lo importante es que sientan cómo el análisis horizontal con el vertical son una herramienta no solo importante, importantísima. Importantísima. Otro desafío que quiero que vayan consiguiendo para el semestre, y esto es bien importante, quiero que, me vayan consiguiendo los estados financieros de 3 años de alguna empresa que ustedes conozcan. Si no pueden conseguir, yo les voy a conseguir una. ¿Ya? Pero me gustaría que ustedes hagan el intento entre ustedes de empresas que conocen y quizás de empresas que quieren ayudar. Entendemos un poco que aquí en Bolivia es medio vulnerable el tema, ¿no? Es medio vulnerable. Porque la gente no quiere dar mucho sus estados financieros. Ustedes consulten. Si no les quieren dar, yo les ayudo a buscar en la bolsa de valores o al final por internet. Todas las bolsas de valores y las empresas reguladas del planeta tienen un estado financiero, pero lo interesante sería poder tener un estado financiero en el que se pueda ayudar a la empresa. ¿Me dejó entender? Y eso es bien importante, bien importante. Entonces, si las empresas no se quieren dejar ayudar, bueno, ayudaremos a alguien que vive en Estados Unidos, en México, o alguna empresa que es muy grande y tiene mucha gente que le ayuda en la bolsa de valores. Lo que yo quiero también un poco, a raíz de ese análisis que vamos a hacer de la banca, es que romper algunos mitos, sobre todo de que uno piensa qué empresa está mejor posicionada que la otra o qué empresa está solamente por apreciaciones bien visuales, nada financieras. Como yo siempre les daba el ejemplo, ¿no? En clases, este hombre tiene plata por el auto que maneja, pero no sabemos si ese auto es de él, lo ha robado o está endeudado en el banco, lo tiene decomisado. No sabemos nada, pero nos muestra una señal quizás equívoca de su realidad financiera. Esta empresa, mira, ha construido un edificio tremendo, acaba de hacer sus instalaciones, debe estar yéndole muy bien. Posiblemente, miren, déjenme decirles que varias de las empresas que recién han invertido en infraestructura, tú entras a ver sus variables financieras y ves que están en periodo de inversión o ni siquiera de recuperación, lo que afecta tremendamente sus datos financieros. Lo que la sostienen son los flujos de ingresos, pero su nivel de gastos es tremendo. En algunos casos entran en el negativo y están apoyados en que van a crecer o van a mejorar en el tiempo.
Eso es bien, bien importante. El análisis vertical y el horizontal que acabamos de ver ahora son herramientas que te ayudan a transparentar información. Eso es importante. Y solamente con un análisis tan simple de una simple división multiplicada por 100, ¿cómo nos lleva a entender y a percibir, ¿no?, lo que sucede en una empresa de manera muy amplia? Y aquí viene lo que vamos a empezar a llevar en la siguiente clase. La siguiente clase ya entramos a un nuevo tema. El nuevo tema está relacionado con los coeficientes y ratios financieros. Ahí vamos a ocupar, yo creo, 2 o quizás 3 clases en analizar cada uno de ellos. Y tengo que darles mucho material para que lo vayan resolviendo. Por todos estos eventos del coronavirus nos vemos en la obligación de acelerar, de darles material. Vamos a ser autoenseñantes y autodidactas y autoaprendices también. A nosotros las capacitaciones que nos dan también han sido violentas. Entonces, bueno, muchachos, aquí tienen el análisis horizontal, tienen estas 6 diapositivas que son complementarias al análisis vertical que ya tienen en la presentación mayor que les hemos dado, ¿no ve? Y en función a eso ya vemos que con el análisis vertical y el horizontal podemos determinar ciertas cosas que son muy, pero muy importantes en la evaluación financiera de una empresa. Posteriormente pasaremos, siempre me gusta dar un adelanto de lo que vamos a llevar. Posteriormente veremos el análisis de los coeficientes y ratios. Hay 4 tipos de ratios importantes: ratios de liquidez, de rentabilidad, de producción o de rotación, que se dice, o productividad, y de apalancamiento. Para elaborar esos ratios también necesitamos trabajar con estados financieros, y esto es muy importante porque se han dado cuenta que estos estados financieros ya empiezan a hablar, entonces ahí pues se ve una maravilla de cosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero que no se olviden, les voy a adjuntar la tarea y quiero que generemos el foro con la pregunta que esté dando. Y con esa pregunta vamos respondiendo. No necesito que se cree un debate. Yo sé que es finanzas y en finanzas a veces con los números fríos es más difícil debatir, o con los foros, pero eso más se puede hacer en las áreas sociales, ¿no? Pero hagamos un esfuerzo porque son herramientas que tenemos y que nos ayuda también. Posteriormente, cuando vayamos viendo esta semana y quizás la siguiente más de que estemos en cuarentena, la información que suba, les voy a dejar como prácticos para que vayan resolviendo de esto, que van a servirles para el primer parcial, que tomaremos, yo estimo, al restituirnos. Dudo mucho que hagamos los primeros parciales de manera virtual. Ahora, no sabemos cuánto durará esto, ¿no? Posiblemente dure mucho más, esperemos que no. De inicio son hasta el 5 de abril, yo pienso que quizás una semana más se puede extender de manera completa y después volveremos a temas más graduales, donde ya tendremos mejores elementos para ir transmitiendo la información. Lo importante es que puedan dar sus primeros parciales con todo el conocimiento de causa. No podemos quedarnos solamente así. Esto va a estar posteado hasta mañana y para nuestra clase que era del miércoles, yo creo que hasta el miércoles o jueves postaré la siguiente clase. Estoy pensando que las tareas y los foros les voy a dar plazo para que lo resuelvan hasta el sábado. ¿Les parece? Y bueno, así vamos avanzando. La siguiente semana ya veremos cómo va. Si seguimos con esta metodología o nos apoyamos en otra, ¿no? Lo importante es que sigamos avanzando y que la materia siga su curso, porque no nos podemos quedar en los elementos anteriores, ¿no? O sea, no podemos estancarnos, a eso me refiero, ¿ya? Les mando un gran saludo y bueno,
cumplan todo hasta el sábado. Yo iré llenando el Moodle, la plataforma, con todo este material para que a partir de mañana ya puedan resolverlo. Gracias.